Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria. Estamos ya en la videoconferencia 8 y vamos a desarrollar ya el componente de ética desde una perspectiva del derecho sanitario. No tenemos ninguna duda que esta parte ya del módulo también va a ser intensa como la primera parte que ya desarrollamos. Vamos a tratar que por favor participen, van a haber casos prácticos donde espero sus opiniones. Por favor, los que no hayan participado, aprovechen para participar. Voy a comenzar compartiendo la presentación de esta videoconferencia, que ya llegamos a la videoconferencia 8, con una aproximación a los conceptos éticos. Por favor, reaccionen si ya pueden ver la presentación. Muchas gracias, excelente. Estamos pues ya en la videoconferencia 8 de este módulo, de un total de 11, y es importante mencionar que ya inicié con las calificaciones del ejercicio 1. Aquí para el domingo ustedes ya pueden revisar las observaciones en las calificaciones. Actualmente en el aula virtual y después pasamos para el Classroom. Vamos a tener al final, está la pestaña de investigación. A partir del día sábado ustedes ya van a poder leer las indicaciones para su ensayo final. Vuelvo a repetir en esta clase, su ensayo final va a estar dividido en dos. La primera parte, aquellos aspectos que considera relevante del conocimiento del derecho sanitario y su aplicabilidad en su ámbito laboral, ya sea público o privado. Y el segundo componente, la trascendencia de la ética en salud, por supuesto también relacionado a su ámbito laboral. Ese va a ser el ensayo final. Obviamente, todo el componente de derecho sanitario desde ahora pueden comenzar a avanzar para que no se les vaya a afectar el tiempo de entrega. Vamos a repasar la clase anterior y, por supuesto, compartir los objetivos de la videoconferencia 8. De igual forma, vamos a exponer en esta ocasión lo ahí planteado. Como les mencionaba, va a haber un espacio, varios espacios para sus valoraciones, ¿verdad? Y esperaríamos que apliquen los conocimientos ya planteados en el ámbito del derecho sanitario, pero también los que ahora compartamos. Y de igual forma, la práctica concreta que estén desarrollando en su lugar de trabajo y la relevancia para el gerente en salud. Estos son los objetivos de esta videoconferencia 8. Pretendemos al final cumplirlos. En la clase anterior estuvimos viendo las responsabilidades y entre ellas la responsabilidad penal, que es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado. Y desarrollamos qué significa un hecho tipificado, que es aquel que está completamente reflejado como antijurídico en la ley penal. Por tanto, al realizar esa conducta tipificada, se convierte en sujeto imputable. Mencionamos en la clase anterior que la misma ley desarrolla, en este caso el Código Penal, a los sujetos inimputables. Un sujeto inimputable es, por ejemplo, una persona con una enfermedad mental. Por tanto, es importante que tengamos claro que para determinar si un sujeto es imputable o inimputable, se desarrolla en todo el juicio. Y también se pretende comprobar que siempre que dicho hecho sea contrario al ordenamiento jurídico, es decir, que sea antijurídico y que tenga la característica del dolo o la culpa. ¿Cuáles acciones generan responsabilidad penal? Todas aquellas acciones humanas, para diferenciarlas de las acciones jurídicas, entendidas como voluntarias.
que lesionen o generen un riesgo de lesión a un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico penal. Por ejemplo, la vida, la integridad física, la libertad, el honor, el orden público, entre otros. Ya les había mencionado que hay dos aspectos claves vinculados a la responsabilidad penal. En primer momento, el dolo, que es la realización de una acción que provoque un daño o prejuicio a otra persona. Y aquí debe de estar mediada la voluntad del ejecutor. O sea, son aquellas acciones planeadas y que se tiene la conciencia que son antijurídicas y aún así se realizan. Ahí en esa figura ustedes pueden ver acciones dolosas, porque el hecho delictivo se realiza con planificación, voluntad y dirigido a quebrantar el ordenamiento jurídico o un bien jurídicamente protegido. También el otro concepto importante es la culpa. Y para el gerente de salud es relevante porque todas las acciones vinculadas al personal de salud se van por la vía de lesiones culposas. O sea que son aquellas que hay una voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del hecho, del propio hecho que se realiza. Por tanto, alguien con una conducta que genera cierta reacción tiene como consecuencia la lesión de un hecho jurídico protegido. Pero debemos de tener la claridad que hay un nivel de responsabilidad porque la conducta no hizo lo suficiente como para poder garantizar que hubiera una prevención o un daño, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos claro la diferencia entre lesión culposa y dolosa. También aquí estuvimos viendo la importancia de estos tres conceptos, la impericia, la negligencia y la imprudencia. Y aquí vamos a tratar de participar porque quisiera que de manera voluntaria ustedes seleccionaran un hecho que ustedes consideran que es una impericia de algo que hayan escuchado en el ámbito de salud, que es negligencia o que es imprudencia. En la clase anterior estuvimos explicándole algunos de esos casos, pero ahora les corresponde a ustedes. Díganos, por favor, algún ejemplo que ustedes podrían aplicar para la impericia, la negligencia o la imprudencia. Los escucho. Adelante, por favor, Fátima Mercedes. Hola, doctor, buenas tardes. Hace poco en las noticias salió un caso de una doctora que estaba ejerciendo como médico, no sé si en el oriente del país, y la descubrieron que lo estaba haciendo a través de un número de junta de vigilancia que no le correspondía a ella. Creo que ella había caído en impericia y en imprudencia. Pero ella no era personal de salud. O No. sea, es importante, gracias, es bien importante tu ejemplo. Gracias por plantearlo, Fátima. O sea, ustedes van a ir viendo que en la realidad jurídica nacional se van a dar varios casos. Por ejemplo, si un médico va manejando y en estado de ebriedad y atropella a 5 personas y Dios no quiera, 3 fallecen, no por eso, porque es médico,
va a ser un delito de un personal de salud. Eso es un delito, ¿verdad? De falsedad, perdón, la de la paciente perdón, la de la persona que estaba cometiendo ese hecho, es una falsedad ideológica y la van a meter presa, ¿verdad? Pero la del caso del médico que iba conduciendo, ¿verdad? Es conductor temerario y un homicidio culposo, pero ese es en su calidad personal, no es por ser médico. En este caso, no sé si me comprendo, Fátima. Sí, doctor, entiendo. Igual Excelente. que la vez pasada en la clase mencionaba la compañera lo de la falsificación de las firmas. Era Exacto, igual falsedad ideológica. exacto. Entonces, aquí debemos de ver cómo, y también ella hizo una falsedad documental. En esos casos hay un concurso de delito, se llama, y el abogado va a tratar de hacer ver que esa persona no hizo solo uno, sino que varios. Y así va a tener la pena, ¿verdad? Pero en este caso, impericia, negligencia e imprudencia, que ustedes, gracias Fátima, que hayan visto en sus lugares de trabajo o que hayan escuchado, así como lo escuchó Fátima. Es importante que nos digan y aquí lo vamos a ir aclarando. Tu apellido Fátima Castro, ¿verdad? Castro Borja. Gracias. Muy bien. Vamos a ver la siguiente mano. Andrea Beatriz Sánchez, adelante. Sí, doctor, yo recuerdo en las noticias que en otro país un médico, un cirujano plástico, pues tenía su clínica, ¿verdad? Entonces, una enfermera que trabajaba para él iba a hacer una cirugía a otra compañera de trabajo y pues en ese incidente fallece la otra persona porque obviamente no estaba capacitada para hacer el procedimiento. Entonces en ese caso sería como un ejemplo de impericia porque si bien ella veía cómo lo realizaba el médico, pero no, obviamente pues no está capacitado para hacer ese procedimiento. Vaya, interesante ejemplo, puchica. Ahora solo buenos ejemplos me han puesto. Gracias, Andrea. Solo que si, por ejemplo, en ese caso el cirujano plástico hubiese intervenido a la compañera, fuera una impericia, porque se le exige al cirujano que sepa hacer la operación. Pero como fue otra persona, ¿qué sería? Imprudencia. Gracias. Imprudencia, ¿verdad? Pero es que él no estaba, según la noticia, él no estaba en la clínica, fue cuando, o sea, el Cuando él procedimiento no se hizo estaba. Por eso, cuando él no estaba. pero quien hizo la intervención quirúrgica sin tener la acreditación ni la facultad para hacerlo fue la enfermera. Entonces, la Ajá. enfermera, ¿cuál de estas tres hizo? Eh, para mí es impericia porque no tenía los conocimientos para realizar la práctica. O sea, sí veía el procedimiento porque ella era la que asistía Sí, al claro. médico en la clínica, pero no tenía pues digamos, la práctica o los conocimientos para realizarlo. Sí, y yo te explicaba, la impericia opera cuando alguien que debe de tener el conocimiento no lo tiene. Y yo te ponía el ejemplo que si hubiese sido el cirujano plástico quien operaba y se le murió, fuera impericia. Pero como es una persona, la enfermera, quien no estaba facultado para hacerlo, no le podemos exigir que falta de conocimiento porque ella no estaba facultada para eso y ella asumió otro rol que no le corresponde. Entonces, por eso es una imprudencia, porque Ya me queda claro, doctor. hizo algo que, o sea, es una actuación que conlleva un peligro seguro, porque ella no está certificada para eso. Y ojo, cuidado ustedes
en sus establecimientos de salud al personal a su cargo le exijan procedimientos que no están facultados. De ahí hasta la jefatura se puede ir en contra, ¿verdad? Por ejemplo, un caso concreto. A mí me llegan pacientes que quieren planificación familiar y yo promuevo el uso del dispositivo intrauterino, pero el Ministerio de Salud ha certificado a personal de salud para poner el DIU. ¿Me voy a arriesgar yo a poner un DIU si no estoy certificado? Ah, no, doctor, es que usted lo tiene que poner, póngalo. Y hay colegas que lo ponen sin estar certificado. Si hay un problema con la colocación de ese DIU, le va a caer al personal porque hizo una imprudencia. O también puede caer hasta negligencia, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de estar claros a las capacidades del personal que tienen a su cargo y no exigir aspectos, y más si hay una certificación oficial. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Gracias, Andrea, excelente ejemplo. El siguiente, Ingrid Segura, adelante. Sí, doctor, buenas noches. No sé si recuerdan de un caso bien sonado que fue que dieron de alta a una paciente en posquirúrgica, ¿verdad? Y no revisaron su herida operatoria, no, que solo la despacharon, ¿verdad? Entonces iba de traslado para San Miguel y nadie la revisó. Pues en el transcurso, la señora presentó, ¿verdad? Edema, rubor, mal olor, y pues al final la señora falleció, ¿verdad? Entonces ahí en este caso pues se da todo, ¿verdad? El falta de conocimiento, porque previo a una alta tienen que revisar la herida operatoria, ¿verdad? Negligencia por parte de los médicos porque solo firmaron el alta y no la revisaron, ni siquiera la curaron. Y imprudencia igual, ¿verdad? Porque pusieron en peligro, ¿verdad? A esta señora hasta causarle la muerte. Al final la señora murió y dijeron que había sido por alguna bacteria, ¿verdad? Pero son casos que quedan inconclusos y que pues sí hay de tener cuidado ahí con los pacientes porque hasta causar la muerte, ¿verdad? Por un descuido. Excelente ejemplo. Entonces, estamos hablando de ubicar, ¿verdad? Y se ubica más como una negligencia. Gracias, Ingrid. Adelante, por favor, Guadalupe Marinero. Sí, buenas noches, doctor. Fíjese que un ejemplo, a nosotros nos llegó una señora que había sido intervenida en otro establecimiento. Pues a ella había presentado un parto normal, y le habían dejado ahí adentro una torunda. Entonces, pues la señora terminó prácticamente, después llegó con fiebre, pues tenía días la señora con cuadro febril, y la cosa es que terminó en una histerectomía. Yo creía que ahí pues fue bastante la impericia, porque el médico no hizo una buena práctica. O también quizás quería también en la negligencia, ¿verdad? Muy bien. Porque él tiene que verificar cuenta completa también. Exacto. Entonces, ese más se ubica como una negligencia, ¿verdad? Porque le dejaron ahí algo que no le tenían que dejar. Excelente ejemplo. Gracias, Norma. Norma Guadalupe, ¿verdad? Muy bien. Adelante, por favor, Luz María Sánchez. Buenas noches. Yo quizás es algo común que a veces pasa, ¿verdad? A veces los compañeros que van recién graduándose llegan a un establecimiento de salud. Pasó una vez una compañera que llegó nueva y le cumplió o sea, no preguntó, ahí está orientando, y le cumplió el dimenhidrinato, el frasco completo a la señora. Okay. Ajá, entonces, bien complicado, ¿verdad? Porque hay casos. ¿Cómo lo clasifica? Es una negligencia porque es falta de diligencia, si no sabe preguntar, ¿verdad? Entonces. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias, Luz María. Adelante, por favor, Guadalupe Castaneda. Buenas noches.
Un ejemplo me parece que podría poner es cuando, digamos, nosotros hemos solicitado una unidad de sangre a banco y viene banco y se la pasó y no verificaron adecuadamente que la prueba de cruzada era lo correcto para poder transfundirla y enfermería tampoco revisó que esa prueba estaba adecuada para la transfusión, se la colocaron a la paciente y la paciente empezó a tener una reacción anafiláctica. Entonces ahí me parece que tanto hubo negligencia por parte del laboratorio clínico porque no verificó que fuera la muestra de, o sea, la sangre adecuada y también fue la imprudencia por parte del personal de enfermería que la colocó sin saber interpretar adecuadamente los resultados. Fíjese que yo lo miro más como negligencia, ¿verdad? Negligencia y compite con la impericia, ¿verdad? Más que con la imprudencia, porque las enfermeras tenían la indicación de transfundir, ¿verdad? Pero no pusieron el cuidado, lo que usted ya mencionó. Gracias, excelente ejemplo. Vamos a ir cerrando las intervenciones porque en esta clase vamos a intervenir bastante más adelante. Adelante, por favor. Adriana ya participó. Baje la mano electrónica, por favor. Adriana Guadalupe. Y siguen, vamos a ver quién sigue. Elizabeth, Gabriel. Buenas noches, doctor. Activa tu cámara, excelente. Adelante. Fíjese que yo había escuchado un caso de negligencia, no en este país, ¿verdad? Sino que fue en México, de un oftalmólogo que le tenía que operar el ojo izquierdo a un niño a un bebé de 14 meses. Y le operó porque tenía cáncer en el ojo, algo así. Pero la cosa es que le operó el ojo derecho. Entonces el bebé perdió los dos ojos, porque el que tenía que operar era el izquierdo, ¿verdad? Entonces fue un ¿Cómo caso lo de ubica? negligencia. Fue un caso de negligencia. Exacto. O sea, Es un caso de negligencia. Muchas gracias, Elizabeth. bueno. Vamos con Mirna. Baja la mano virtual, Elizabeth, por favor, rapidito, para darle chance a los demás compañeros. Mirna González, adelante. Hola, buenas noches. Fíjese de que un caso de que nos dimos cuenta es de que cuando a un niño se va a diagnosticar con un cáncer, siempre quien da la noticia al padre o al responsable del niño, lo hace un grupo multidisciplinario, el cual está implicado el psicólogo, trabajo social, el oncólogo, el médico pediatra y la jefe de enfermería de oncología. Entonces es un equipo que se reúne para darle la noticia al padre de familia y pues a poder apoyar a la familia en ese momento porque es una noticia impactante, ¿verdad? Entonces se dio el caso de que una compañera enfermera, como los niños entran a cualquier servicio donde hayan cupo, porque entran como por anémicos, plaquetopénicos, y allí ya ingresados se le van haciendo los estudios para determinar qué patología tiene, ¿verdad? Entonces no ingresan directamente a onco. Entonces ese niño había ingresado a un servicio, no recuerdo cuál, pero no tenía nada que ver con oncología. Y ahí lo diagnosticaron. Y el error de la compañera fue que cuando lo llevaba de traslado, le dijo al niño que lo llevaba de traslado para oncología. Y el niño no sabía nada, ni sabía que le habían diagnosticado, porque en ese momento estaban hablando con la mamá, el grupo multidisciplinario, y primero hablan con el papá, porque el papá determina si está de acuerdo que se le dé la noticia al niño o no. Entonces, todavía no habían terminado de hablar con los papás, cuando la compañera le dijo al niño: mira, te voy a listar tus cosas, porque a ti llevo de traslado. ¿Y para dónde voy?, le dijo el niño. Para oncología, le dijo. Sí. Y yo: ¿por qué voy para oncología?, le dijo. ¿Y qué no te han dicho que el diagnóstico que tenés?, le dijo. Y ahí la compañera ya ni halló qué decir, pero el niño dedujo, o sea, que posiblemente tenía. Entonces, yo lo determino como un caso de imprudencia. Fíjese qué interesante ejemplo. Puede competir con imprudencia, pero también es marcado la negligencia.
¿verdad? No tuvo el cuidado que debe ponerse en el cumplimiento de los deberes. Gracias. Abajo la mano virtual para que pueda ver quién sigue. Gracias. Gracias, Mirna. Baja, por favor, tu mano virtual. Continuamos. Gracias, Mirna. Priscila, adelante. Hola, muy buenas noches. Yo quiero aportar un poquito, de igual forma como Luz María mencionó, cuando los estudiantes acaban de egresar, ya están graduados, ¿verdad? Ya son profesionales, pero sin embargo no tienen la experiencia. En nuestra área, en el área de fisioterapia, nos pasó un caso muy delicado hace aproximadamente como 3 años, que yo considero que el caso cayó en impericia, negligencia e imprudencia. En este caso, una compañera se iba con incapacidad y el chico recién graduado de la universidad, pues llegó a cumplir como un interinato, ¿verdad? Entonces, y cuando la compañera se fue, ella solo le dejó las fichas, ¿verdad? El compañero solo llegó. La cosa es que teníamos un paciente que su tratamiento era la tracción lumbar, ¿verdad? Este equipo, ¿verdad? Nosotros como personal somos capacitados, ¿verdad? Para el uso, pero sin embargo, ahí es donde pienso yo que cayó la persona implicada en el caso, en la imprudencia, ¿verdad? De no preguntar, de no saber, de no decir no lo sé usar, ¿verdad? Y sin embargo se atrevió y lo usó, ¿verdad? Entonces a veces uno piensa que tal vez ellos ya tienen la experiencia y sin embargo no la tenía. La paciente tuvo una lesión a nivel lumbar, ¿verdad? Eso se verificó por medio de una resonancia, ¿verdad? Hubo una demanda y la demanda, no recuerdo muy bien si fue para la compañera, ¿verdad? Que estaba con la incapacidad, ¿verdad? No fue hacia él, porque él estaba como con un interinato, pero fue así un solo rollo que se dio, pero yo considero que ese caso así, cayó en impericia, negligencia e imprudencia. Muchas gracias. Fíjese que es importante un tema que baja la mano virtual. Gracias, Priscila. Nos plantea el hecho, ¿verdad? Como el titular responsable no es que ahí le queda, ¿verdad? Tiene que entregar en debida forma y debe de tener constancia. De lo contrario, también le cae, que es lo que Priscila nos planteó. Vamos a ir cerrando 3 intervenciones más. Posteriormente van a poder participar en otros aspectos. Adelante, por favor, doctora Soto. Active su micrófono, doctora. Hola, doctor, buenas noches. Va a disculpar que siempre tengo mala señal. Bueno, mi caso es de hace un par de años. Es un médico R3 del área de ginecología y de obstetricia de un hospital de Oriente. Donde y va a recuperación y posteriormente a servicio. Posteriormente, la paciente presenta dolor, las mujeres posquirúrgico presentan dolor, pero presentaba dolor más. Y el día siguiente el dolor aumenta, hay distensión abdominal, hay un deterioro de la mujer y no es vista por el médico de staff, sino que por otro médico residente porque no estaba, pero al fin es evaluada y pasa una reintervención donde se evidencia que hay una lesión a nivel de intestino. De la complicación y de la lesión y de la sepsis, la paciente fallece. Entonces, podemos analizar varios puntos. Primero, es un residente de 3er año de ginecología y obstetricia, donde prácticamente, aunque son R3, aún graduándose uno, la experiencia no es suficiente. Entonces, además, en el acto quirúrgico uno tiene la responsabilidad de revisar. Al terminar de suturar el útero, uno tiene que revisar
todo, el útero, las trompas, los ovarios, intestino, y revisar lo que queda en los anexos, incluso hasta en la vejiga, porque pueden haber lesiones de vejiga y uno tiene que ser muy acucioso en revisar. Entonces, considero que este caso, aparte de eso, uno como médico posteriormente a un acto quirúrgico tiene que tener un control con estas pacientes. Mi paciente operada, tanto en lo público como en lo privado, más en mi formación, yo tengo que estar pendiente de la evolución quirúrgica, ¿verdad? Más si es reciente. Y lo otro es el poder tener yo las herramientas ante una complicación. Entonces, en este caso, yo considero de que sí entramos entre la negligencia, la impericia y también la imprudencia. Y nos confirma un aspecto. En el top 10 de ramas de salud demandadas, primer lugar, ginecobstetricia, segundo lugar, cirujanos. Entonces, imagínense ustedes, y todo el personal relacionado, imagínense ustedes el nivel de vulnerabilidad, ¿verdad?, de estas profesiones, estas ramas de la medicina, ¿verdad? Entonces, gracias por el aporte. Muy bien, ahora por favor, Mónica, ya no mire si no son los lentes. Solís, adelante, Mónica. Hola, buenas noches. El caso, bueno, aquí en Oriente hace más o menos unos 3 años se Tu dio en cámara, Santa Mónica. Rosa. Perdón. En Santa Rosa de Lima. Sí, en Santa Rosa de Lima se dio un caso de un niño de 1 año de edad que la mamá lo llevó por vómitos incontrolables. Entonces en el hospital lo recibieron en la máxima urgencia y pues el niño llegó con una deshidratación severa. El médico que lo recibe le dio indicaciones verbales a la enfermera de cumplirle una dosis de dimenhidrinato, pero la enfermera pues escuchó una dosis incorrecta poniéndole prácticamente el triple de la dosis. El niño terminó pues en una reacción anafiláctica y pues murió. Entonces este caso es un caso de negligencia y es una imprudencia también de parte de la enfermera porque estando, o sea, sabiendo la edad del niño y dándole, haber escuchado una dosis pues que no corresponde a la edad, no corroboró pues la dosis y aún así se la administró endovenosa y eso le causó al niño la muerte. Pues, o posiblemente la deshidratación, pues también fue un factor, ¿verdad? Pero el niño al final, o sea, lo que le provocó fue una reacción anafiláctica que según, pues, todo eso terminó legal y lo determinaron que la reacción anafiláctica fue lo que le ocasionó la muerte. Importante, muchas gracias. Fuerte, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí está bien clasificado. Gracias, Mónica Solís. Adelante, Edgar Sánchez. Sí, muy buenas noches. Fíjense que más que todo, quizás haciendo una comparación, hace muchos años estuve en MinSal, digamos, y ahora estoy en el Seguro Social. Viendo la comparación en sala de operaciones, en el MinSal quizás entra en la forma de impericia. ¿Por qué? Porque más que todo se da que en cuanto a la rotación de los compañeros, a veces nos mandan a X servicios especializados, ¿verdad? Y no tienen el conocimiento necesario como para estar en esa área. En el Ministerio de Salud, pues sí se da, porque solo lo mandan a rotar, ¿verdad? Le dicen, tú vete para allá y pues sí, como patito al agua, ¿verdad? Y en el Seguro Social se da que tienen una capacitación de 6 meses, 8 meses, enseñan técnicas, enseñan procedimientos, la literatura para poder entrar a esa área. Solamente creo que solo eso era. Y cabe
en lo de la impericia, ¿verdad? La falta de conocimiento que se da. Y es un secreto a voces y hasta se considera como un aspecto, se quedó solo, ¿verdad? Y la responsabilidad ante un hecho, ante una controversia judicial va a recaer sobre la persona, ¿verdad? Y la institución sin apoyo. Gracias por todas las intervenciones. Ustedes deben de hacer ese esfuerzo por mantener un nivel de conocimiento de la responsabilidad penal, porque esta no solamente puede privarle de libertad, sino que también privarle de otros derechos, como por ejemplo el ejercicio profesional, y hasta llegar a multas pecuniarias. Después estuvimos viendo la responsabilidad civil. En todos los países del mundo, las actividades vinculadas a salud caen en responsabilidad civil, que tiene una característica principal de ser indemnizatoria, o sea que repara el daño causado. Y estuvimos viendo la importancia no solamente de tener claro que hay un vínculo profesional entre el médico y los pacientes, y que estos te conlleva esa actividad profesional un vínculo obligacional que te puede llevar a al incumplimiento y con ello la obligación indemnizatoria a través de la responsabilidad civil. Por eso ustedes siempre, y este es el kit, este es el mensaje que les quiero enviar como gerentes. Ante todo problema, usted ubicarse en el escenario antes, durante y después. Si usted no se ubica en esos tres escenarios, cualquier respuesta puede ser anómala. Si llegan abatidos buscando su certeza gerencial y le plantean un problema, usted debe de ubicarse. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué sucedió ese problema? ¿Quiénes se involucraron? ¿Qué pasó durante el problema para determinar la gravedad? Y las acciones de corrección posterior. En muchas ocasiones ni le hacemos caso a los planes de mejora. Es de estar el gerente garantizando que las acciones corrijan otros posibles errores. Y es importante también hacerle ver que la historia clínica es el único documento probatorio. No vaya a involucrarse usted en falsedad ideológica alterando un documento, que eso es lo típico, se encierran a hacer la plana. Eso ahora en las prácticas forenses es fácilmente comprobable y se le agrega otro delito por no saber manejar las acciones del después de un problema. Adelante, doctora Verónica Soto. Gracias, doctor. Tengo una pregunta. Cuando hay una, independientemente sea negligencia, imprudencia o impericia, pero si el profesional de salud puede arreglar o puede conciliar económicamente con los dolientes, no necesariamente tiene que pasar un proceso judicial o un proceso penal, perdón, o ahí se cierra o siempre pasa a la etapa penal, doctor. Fíjese que hay algunos hechos tipificados que no tienen conciliación, ¿verdad? Y una vez iniciada la acción penal por parte de la Fiscalía, una conciliación puede atenuarle la pena, pero no es conciliable. En ese mismo nivel caen, por ejemplo, los hechos de violencia contra la mujer, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Que el ciclo de violencia hacía que la mujer, en su eterna bondad y fragilidad ante el ejercicio del poder, perdonaba al agresor, y forma parte de eso, ya está estudiado, ese ciclo de violencia. Entonces, por eso la ley plantea que no hay conciliación en esos casos. Pero en el caso de un delito culposo, por ejemplo, de un accidente de tránsito
donde haya fallecimiento, si usted no se va del lugar, no va a tener, es conciliatorio, ¿verdad? Pero el caso de la impericia, imprudencia y negligencia no es conciliatorio. Solamente atenuante llegar a un acuerdo con la familia. Ojo, pero si estamos en el ámbito civil y administrativo, se debe de saber usar esa herramienta y no descartarla con los familiares. Y eso es un ejemplo, ese es un consejo jurídico que les doy. Porque en muchas ocasiones hay colegas que ante un problema se estresan y se tensionan. Y en lugar de buscar salidas alternas, quieren, entre comillas, topar. Y en muchas ocasiones es peor. Entonces, vimos que en la responsabilidad civil la culpa puede ser grave, leve y levísima. Y así va a tener sus repercusiones en cuanto a poder determinar la cuantía de la indemnización. De igual forma, la culpa, como la falta de diligencia y prudencia en el accionar de la que se deriva en un resultado dañoso, es el kit central de la responsabilidad civil. Y por tanto, la culpa profesional será fuente de responsabilidad, que en este caso es producto de no cumplir con la regla. ¿Y dónde van a estar las reglas? Están en el marco legal vigente, en las leyes, reglamentos de leyes, tratados internacionales, códigos, instrumentos técnicos jurídicos. Por eso la relevancia que usted como gerente en salud conozca el marco legal para actuar conforme a las reglas y así evitar un procedimiento que conlleve una sanción civil. Y la responsabilidad administrativa, a diferencia de la penal y la civil, es la más común, pero esta puede ser impuesta y tiene la responsabilidad delegada el gerente. Si usted dice que es un jefe queiquito, que nunca va a amonestar con responsabilidad administrativa a sus subalternos, eso se le va a revertir. Si usted firma permisos y ya se le agotó los permisos conforme a la ley de asuetos y vacaciones, se lo van a descontar de su salario. Si usted no hace una sanción, posteriormente usted será sancionado administrativamente. Por tanto, debemos de tener clara las características de la responsabilidad administrativa que va dirigido hacia principalmente los empleados públicos, pero los particulares también pueden tener sanciones administrativas, por ejemplo, el pago de multas, etcétera, etcétera. Y es importante saber que esta responsabilidad es independiente de la responsabilidad penal y civil. O sea que lo pueden condenar penalmente, lo pueden condenar civilmente y no es un doble juicio. Puede también tener una responsabilidad penal. Y esto es lo importante, que usted como jefatura está en la obligación de estar atento y de aplicar la responsabilidad administrativa a sus subalternos. Estas son las instancias que pueden aplicar la responsabilidad administrativa en los establecimientos a nivel nacional, tanto públicos como privados. Por tanto, toda sanción administrativa tiene una gran repercusión para el personal de salud. En muchas ocasiones, el personal desconoce, ¿verdad?, cuál es ese procedimiento al interior de su institución. Yo los invito a que ustedes investiguen cuál es el procedimiento sancionatorio administrativo. Y aquí ya vimos en la clase anterior que de cara a los particulares puede ser ahora con códigos QR, o puede ser por una demanda, o puede ser a través de la Oficina por el Derecho a la Salud, ODS, o puede ser por la OTD, ¿se recuerdan? O la Oficina Tramitadora de Denuncias, que depende del Consejo Superior de Salud Pública. Todo eso no lo tienen claro, pero el gerente debe de tener una generalidad de este proceso administrativo. Siendo relevante entonces el tener esta definición para evitar incumplir, para garantizar que haya certidumbre en su ambiente administrativo que usted tiene a cargo.
Y ahora comenzamos a lo que veníamos. Estamos hablando de los hechos de los conceptos éticos. Adelante, por favor, Luz María Sánchez. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda. Hay siempre como una disputa, o no disputa, sino que entre, vaya, por ejemplo, las personas testigos de Jehová y las no, que no les gusta recibir transfusiones sanguíneas. En un caso Por de su eso. creencia religiosa. Sí. Exacto. Si digamos es un código rojo, porque ya ha pasado y no quieren, no entraría uno en alguna, digamos, negligencia, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, porque, o sea, se respeta el consentimiento informado, según entiendo, pero si la persona fallece, en este caso, no entraría en negligencia ni en impericia o algo así, pregunta. Fíjese que administrativamente ya hay un procedimiento. En los casos de la niñez, se tiene que notificar a la Junta de Protección para que la Procuraduría General de la República asuma la patria potestad anteriormente denominada y se pueda proceder valiéndose del interés superior del derecho a la vida de la niñez y adolescencia. Para el caso de una persona, mujer embarazada, también hay instrumentos legales internacionales y la normativa que conlleva la notificación a la instancia pertinente. Y aquí estamos hablando de igual manera a la Procuraduría General de la República, quienes asumen el control de la tutoría de la vida de la persona y de esa manera, con la autorización pertinente, el personal de salud puede proceder. Generalmente esta controversia no es entre el personal de salud y la persona que tiene sus creencias religiosas, sino que tiene que ser la persona con sus creencias religiosas y el ente jurídico que protege derechos. No se vayan a meter ustedes a estar ahí discutiendo con la persona independientemente de su creencia religiosa, ¿verdad? En este caso los testigos de Jehová que no aceptan la transfusión sanguínea. Tiene que ser la instancia legal pertinente, en este caso la Procuraduría General de la República. ¿Cuál es su obligación como gerente? Saber cuál es el mecanismo para notificación de esas instancias, saber cómo hacer en los casos de turno, a quienes se les va a llamar, para que haya una respuesta que no exceda los 15 a los 30 minutos. No sé si me explico con eso, Luz María. Sí, es que un turno se dio en una noche, estábamos y la señora ya había tenido a su bebé, ya no estaba embarazada, estaba en sala de operaciones. Obviamente es un código rojo, es una emergencia obstétrica, entonces de ahí, entonces la señora necesitaba sangre, pero como ellas tienen que no quieren que se les coloque, entonces estaban en ese, o sea, y era de ponérsela, o sí va, pero en ese caso la señora no quiso. Entonces, ¿qué hace uno? O sea, uno al final está como que tiene que lo que el médico notificar diga. vía institucional, así es. Tiene que notificar vía institucional. También hay unos lineamientos técnicos dirigidos a los derivados sanguíneos, ¿verdad? Hay personal de laboratorio clínico que quisiera participar, porque con eso se ha llegado a un consenso con los testigos de Jehová, ¿verdad? Adelante, Verónica Soto. Gracias, doctor. Fíjense que eso iba a preguntarle, porque una cosa es un código rojo en el cual la señora, en teoría, presenta un código rojo, pero está estable. Pero a diferencia, en un acto quirúrgico, ya sea obstétrico o no, donde sí o sí hay que poner sangre porque la pérdida es masiva y si no se nos muere el paciente. Entonces, en este caso, que no da tiempo de hacer la respectiva, ¿cómo decir? Indagación, ¿verdad? Notificación. O notificación.
¿qué sucede si nosotros, porque nos ampara también legalmente el hecho de actuar, el deber salvar la vida ante todo, cuál es el proceso que se sigue con el profesional que ante una emergencia inminente de muerte usted le transfunde? ¿Cuál sería el proceso que se seguiría si los pacientes o los familiares más bien ponen una demanda? Usted está excluida de responsabilidad, tanto penal, civil y administrativa. Lo peor podría suceder que no pusiera nada en el expediente. Ahí sí cualquier cosa le puede pasar, aunque esté de manera clara planteada en el Código de Salud y de igual manera en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, casos excepcionales hasta para pedir consentimiento informado, y le da la facultad al profesional de salud a decidir en esos momentos críticos, ¿verdad? Sí. Lo ideal no es esperar. Usted como gerente no debe de esperar hasta estar en ese punto crítico para que el personal operativo tenga que poder arroparse en ese ordenamiento jurídico que ya hay abogados que defienden a testigos de Jehová que atacan la posibilidad jurídica de esa protección. Se debe de generar procedimientos alternos jurídicamente sustentados para aplicarlo tanto en momento de turno como en el momento de funcionamiento general en estos casos particulares, principalmente con los pacientes testigos de Jehová. Okay, es una responsabilidad gerencial. Ok, en este caso, digamos, el caso que la compañera expuso, incluso usted mencionó de hemoderivados. Y sí, no necesariamente, pero hay momentos que los hemoderivados son específicos. Si tenemos una CID, si tenemos una reposición de elementos específicos, ¿verdad? Yo me refería, cabal, ante definitivamente una emergencia, ¿verdad? Que no nos permite que no se espera, que no, sí. Ahí el profesional de salud, principalmente el médico, el cabecera, tiene la facultad para proceder. Y se va a hacer uso de la defensa si hay un procedimiento legal, ¿verdad? Okay. Por supuesto, debe de tener una buena historia clínica para poder comprobar esa emergencia. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Adelante, por favor, Mayra Fuentes. Buenas noches. Ya contestó bastante de lo que yo iba a comentar, porque nosotros tuvimos un caso en sala de operaciones. Estábamos haciendo una cadera y como el fémur se fracturó cuando lo estaban preparando para colocar la prótesis, entonces el paciente sangró tanto que le pasaron 3 unidades. Y él, igual testigo de Jehová, vea, al servicio se fue incluso con una unidad pasando, y justo llegó la familia y dijeron que nos iban a demandar, vea. Todavía estamos esperando eso, pero nosotros, o sea, el primero es la vida, pues, y si no, se nos iba a quedar ese paciente ahí en quirófano, porque sangró de una manera increíble y 60 especiales bien impregnadas de sangre. Entonces, solo el que está ahí sabe lo que pasa, y es lo que la familia no comprende ya a la hora de decir, lo vamos a demandar. Pero sí, ya usted ya contestó bastante sobre el caso sí específico con los testigos de Jehová. Así es, entonces implica estar preparado, y en la medida que se judicialice la salud, van a ir surgiendo más casos, y el gerente en salud debe estar preparado ante como un evento preventivo y de protección al personal a su cargo, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Muy bien, entonces, por aspectos técnicos, vamos a iniciar brevemente, porque si no, no vamos a poder compartir esto que también está interesante. ¿Qué es la ética? Es el estudio de la moral y el accionar humano que conlleva promover los comportamientos aceptados como deseables en una sociedad en un momento histórico determinado. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo se va modificando
en espera que no hayan retrocesos en las valoraciones, ¿verdad? De aceptaciones éticas. Ya vamos a ir viendo más adelante la trascendencia de esta rama. Una valoración, o sea, sentencia ética, una valoración ética, es el postulado que señala cómo debería de actuar los integrantes de una sociedad. Supone entonces un planteamiento de un juicio moral. La ética responde a las preguntas como disciplina que se ocupa de dilucidar las justificaciones para las acciones correctas y los procesos para decidir estas acciones. Implica un análisis riguroso y responder lo siguiente: ¿qué es bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto o incorrecto? ¿Y qué obligación moral tiene X con respecto a Y? Hay principios éticos, que estos son con mayor relevancia planteados en el ámbito de enfermería: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, como aquellos que soportan a la ética para desarrollar su labor. En las sociedades donde hay muy poco desarrollo de las valoraciones filosóficas, los cuestionantes éticos hacia la moral son menores y se imponen valoraciones de cualquier tipo. Por ejemplo, principalmente religiosas o políticas o regionales, por costumbre. El origen etimológico de la ética. Debemos de tener claro que la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con los preceptos aceptados como el bien y el mal. Todo lo que usted mira como bueno o malo ha sido determinado por la forma como usted fue educado y por el tipo de religión que usted profesa. Entonces, eso conlleva la forma como usted mira el mundo, son sus principios ideológicos. Y usted tiene sus principios ideológicos por el medio donde se desarrolla. Yo les pregunto a ustedes, en El Salvador, levanten la mano virtual, y principalmente en el ámbito de salud, levanten la mano virtual con toda sinceridad. No vayan a mentir, por favor. ¿Quién no es mecha corta de los que estamos acá en esta clase? Levanten la mano virtual. ¿Quién no es mecha corta? ¿Seremos todos los salvadoreños mecha corta? Es la valoración ética. ¿Por qué somos mecha corta? Por favor, piénsenlo a sus adentros y se van a llevar sorpresas. La forma como usted mira el mundo y lo clasifica entre acciones buenas y malas son sus principios ideológicos. Y la ética estudia la moral y orienta esas decisiones, buenas o malas, en una sociedad en general. La palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo, éticos, que deriva de ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. Si usted es mecha corta, va a tomar ciertas decisiones y ciertas acciones en su entorno laboral, en su entorno familiar, en su entorno, en su comunidad y en su sociedad. Por eso vemos, por ejemplo, la conducta automovilística en el país. La podríamos considerar de que protege la salud mental o la exacerba. El colapso del sistema público de salud
o el colapso del sistema público de transporte, que conlleva entonces para la valoración ética de la sociedad. Y miren lo que dice esta caricatura bien importante. Miren, ¿y para qué sirve la filosofía? ¿Qué más? Para dormirnos. No te preocupes, ya no la vamos a dar, entonces ya ni te vas a hacer preguntas, ¿verdad? Vivirás como un pajarito. Que las redes sociales te determinen tus gustos, tus valoraciones y aquello que consideres bueno o malo. Esas valoraciones éticas es la que necesitamos de desarrollar el gerente en salud. Fíjense que todavía salen unas publicaciones en las redes sociales de una anciana vendiendo en la calle. Adelante, señora, usted es luchadora. Viva la mujer que trabaja hasta... No, ¿verdad? ¿Qué valoración ética implica que los adultos mayores todavía tengan que elaborar para poder comer y sobrevivir? Esos son aspectos que la ética nos ayuda. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. La ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guían y orientan el comportamiento humano hacia el bien. Ya vamos a ir viendo, aplicándolos a la práctica. Por favor, póngale atención a los conceptos. La ética, la razón de la ética es disminuir el daño, o sea, el mal o el mal moral, y procurar la colaboración social. Miren qué bonito. Disminuir el mal, disminuir el daño. El personal de salud, por esencia, nuestro rol principal de nuestra labor profesional es disminuir el daño. Tenemos una esencia ética. Entonces, nos vamos a ir al receso, porque aquí quería llegar, porque van a haber 7 intervenciones, porque hay otros ejemplos. Un tren corre sin control por una vía en la que hay 5 trabajadores atrapados que van a ser atropellados mortalmente. Tú tienes el acceso a la palanca que desvía el tren hacia una segunda vía donde hay un único trabajador atrapado. ¿Accionarías tú la palanca que causaría la muerte de ese trabajador? ¿O dejarías que el tren continúe para matar a los 5 trabajadores? ¿Accionarías la palanca o no la accionarías? Con los conceptos que hemos dado, ustedes van a responder a esa pregunta después del receso. Nos vemos en 15 minutos. ¿Van a participar? Piensen. Gracias. Nos vemos en 15 minutos. No se desconecten.
5, 4, 3, 2, 1, siendo el primer llamado para reconectarnos. Estamos ya en el componente de la ética del módulo de gracias por las reacciones, Ana. Muy bien. Johnny, gracias. Vayámonos conectando. Priscila, Rocío, gracias. Estamos en este momento de comenzar el análisis ético. ¿Debería accionar la palanca? Usted que tiene la decisión, ¿qué opinan? Aprovechen los que no han participado. Adelante, por favor. Johnny. Hola, buenas noches a todos. Desde el punto de vista de la aplicación ética, o sea, sabemos, ¿verdad?, que hay consecuencias negativas y hay consecuencias positivas. Pero yo considero que sí deberíamos accionar la palanca, porque aunque implica una decisión difícil, se estaría evitando un daño mayor. Desde mi punto de vista, salvar a 5 personas tiene más peso que no intervenir y permitir la muerte de todas. Sin embargo, también reconozco que esta decisión no es totalmente correcta. ¿Por qué? Porque implica intervenir activamente y causar la muerte de una persona. Esto lleva a un conflicto moral importante, considero yo, porque ya que uno pasa de ser observador a ser parte de la causa del daño. Y además que por eso que considero que no es en sí una respuesta absoluta, pero que sí lleva un dilema en la práctica. Pero volviendo nuevamente, ¿verdad? Yo sí considero que debería accionar la palanca para poder salvar las vidas de las 5 personas. Y a veces estas decisiones, ¿verdad?, si ya las aplicamos a la vida laboral, nos llevan a tomar decisiones éticas que muchas veces implica, ¿verdad?, elegir un menor daño posible, aunque todas las opciones tengan consecuencias negativas. Gracias, Johnny. Adelante, Osvaldo. Ernesto Soto. Gracias, doctor. Sí, mi opinión es que sí se debería accionar la palanca. En el aspecto de salud, en el ámbito de salud, nos vemos en situaciones muy parecidas, claro, relacionado siempre con la salud de los pacientes. Pues uno de los ejemplos que se me viene a mí a la mente es para la pandemia del COVID, donde a veces teníamos que el personal de salud tenía que valorar a aquellos pacientes que tenían más posibilidades de sobrevivir, ¿verdad? Aquellos que estaban, por ejemplo, con ventilación mecánica, ¿verdad? Y a veces hay que decirlo así, había que desconectar tal vez al que tenía menos posibilidades de vivir, por ejemplo, adultos mayores. Entonces uno se miraba en ese dilema ético, ¿verdad? ¿A quién podías retirar o a quién se debería retirar ventilación mecánica? Porque había otros pacientes que tenían más probabilidades de sobrevivir, ¿verdad? Esto conlleva, claro, decisiones difíciles de tomar y que siempre hay una persona afectada, pero que sí se deben de tomar ese tipo de decisiones. Pues viendo el ejemplo ahí que usted pone, pues sí se debería accionar la palanca, ¿verdad? Aunque siempre se cause daño, pero es el daño menor el que uno buscaría en estos casos así donde hay dilemas éticos importantes. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Tanto Johnny Alexis Díaz como Osvaldo Soto buscan el menor daño, ¿verdad? Gracias. Adelante, por favor, Velázquez Sánchez. Paola. Buenas noches. Bueno, yo en mi caso sí accionaría la palanca también, como decían ya los compañeros, para reducir el daño o puedo causar un daño menor. Y cuando estaban hablando las compañeras, causar un daño menor. Sí. Cuando estaban hablando las compañeras sobre la transfusión de sangre, yo me recordaba de un caso de un niño que necesitaba transfusión. Ellos eran testigos de Jehová, pero el caso era de que los papás estaban separados. Uno era testigo de Jehová y otro no creía en esas cosas. Entonces tenía la parte de que la mamá sí quería la transfusión, pero el papá no quería la transfusión. Entonces también hay la ética de entenderle las partes, entender las dos partes y se llegó a un consenso, pero yo en lo personal sí accionaría la palanca. Gracias. Entonces ya vamos, Johnny, Osvaldo y Paola accionarían la palanca.
partiendo de criterios del menor daño posible, ¿verdad? Vamos a dar 2 intervenciones más y le vamos a meter una variante. Carla Argueta, su valoración. Hola, buenas noches. Pues igual, así como los compañeros dicen, aunque también es como uno en el momento tiene una posición muy difícil, quieras o no, nosotros como sociedad pues funcionamos bajo el principio de ver por el bienestar colectivo como una prioridad. Entonces, el salvar 5 vidas está hasta cierto punto mejor que significar 5 muertes a comparación de una. Igual considero que el hecho de no actuar pues tendría todavía más consecuencias que el hecho pues de que ni modo, ¿verdad? Que una persona fallezca, pero sí siento que el no actuar tendría muchas más consecuencias. Y el hecho de salvar 5 vidas pues es como un poquito más moralmente justificable, digamos. Gracias, Carla Argueta. La última intervención de esta ronda. Adelante, Adriana Guadalupe. Buenas noches. Castaneda. Yo considero que de igual forma que los compañeros, yo accionaría la palanca, porque aquí nosotros tenemos que hacer valer más que todo como una justicia distributiva. Porque, por ejemplo, si yo omito no activar la palanca, yo estoy infringiendo prácticamente que mi valor ético de poder salvar 5 vidas, y por la misma decisión técnica pues debería yo como que de sopesar, ¿verdad?, beneficio versus el riesgo. En este caso el riesgo sería como que perder 1 a favor de obtener 5. Entonces yo sí accionaría igual la palanca. Gracias, Adriana Guadalupe. Es un consenso, ¿verdad? Hacer el menor daño posible. Baja tu mano virtual, Adriana Guadalupe. Gracias, Castaneda. Les modifico. Pero ¿y si esa persona es su mamá o su papá, dependiendo de quién viva? ¿La mantienen? Adelante, Ingrid Segura. Con los argumentos que me habían dado, el menor daño posible, dijeron los 5 compañeros. Y ya vamos a hacer el repaso. ¿Modifican su decisión o la mantienen? Con los argumentos dados. Adelante, Ingrid Segura. Sí, doctor, en este caso, o sea, yo había optado, ¿verdad?, por accionar la palanca, ¿verdad? Ah, muy bien. Pero Buscando el menor daño posible. Son 5 personas que salvan. Familiar, Ajá. entonces, como que, o sea, ¿Cómo uno se qué? detiene, uno se detiene. Ajá. Al menos me estaba poniendo a pensar de que, bueno, si es mi mamá, obviamente uno, y no nos vamos a dejar mentir, que cuando llega un familiar de una compañera al hospital, que nos piden cuartito aislado, que nos piden, o sea, mayor atención, o sea, porque así somos nosotros, pues, ¿verdad? Creería yo que, y también me ponía a pensar que cuando vamos a valorar alguien que va a pasar a UCI, entonces ahí vemos, está un ancianito y está un joven, le dan 100% prioridad al joven, ¿verdad? Entonces sí, realmente hay bastantes factores en los que nuestro modo ético cambia y es variante, ¿verdad? Cambia y es variante. Oigan lo que me están diciendo. Estábamos viendo los conceptos. Yo les dije, póngale atención a los conceptos. Estamos en el ámbito ético. Y yo te agradezco, Ingrid Segura, tu participación. No vaya a pensar, ¿verdad? Excelente. Te agradezco, Ingrid Segura. De los que participaron, ¿mantienen su decisión o la cambian? Johnny quiere hacer su segunda participación ya con esa variante. Abajo la mano, Ingrid Segura, por favor. La mano virtual, gracias. Si la segunda, si la persona en la segunda vía fuera mi mamá o mi papá, quizás mi decisión ya no sería tan racional, doctor. Como le digo, probablemente no la accionaría la palanca, lo que me lleva a este pensamiento, ¿verdad? Que las decisiones éticas no siempre son totalmente racionales, sino que también son emocionales. Las decisiones éticas son también emocionales. Importante tesis que nos plantea, ¿verdad? Entonces ya no accionaría la palanca. Muy probablemente no.
Gracias por la sinceridad. Adelante, Osvaldo Ernesto Soto. Estamos en este dilema ético. En el otro extremo, tu valoración primera era salvar al máximo posible de personas, porque para eso estamos como humanidad. Pero al pasar la bruma, se mira que la otra persona es alguien a quien tú amas mucho. ¿Cambiarías de opinión? Sería una decisión muy, muy difícil de tomar, doctor. Pero de corazón le digo, aunque se me parte el alma, quizás la decisión más correcta, pues yo diría que con todo el dolor de mi alma, quizás sí siempre accionaría la palanca. Aunque con dolor, ¿verdad? Pero sí. Yo sí, doctor. Ese es mi punto de vista. Gracias. Porque ya sería, ¿Sí? es cierto, contraponer la racionalidad a la emocionalidad, pero habría que ver cada momento, ¿verdad? Pero yo sí siempre. Esa es mi posición, doctor. Gracias. Adelante, Adriana Guadalupe. Sáquenos de este dilema. Usted mencionó con anterioridad que activaría la palanca, pero al ver bien, resulta que es a alguien muy cercano suyo, ya sea su papá o su mamá, dependiendo de quién se había relacionado más. Sí, yo había dicho que accionaría la palanca, pero ya poniéndolo desde que es mi familia cercana, yo considero de que ahí, como por responsabilidad ética, si a mí me lo piden como un médico, yo podría decir que no puedo actuar en ese momento al tomar la decisión de activar la palanca porque es mi familia. O sea, yo actuaría bajo la ética personal mía, no bajo una ética profesional. Entonces yo quisiera salvar a mi familia a priori, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso es que también en la ley dice de que yo no puedo tratar a un médico hasta mi segundo grado de consanguinidad porque yo actuaría siempre a favor de ellos. Entonces yo creo que en ese momento la responsabilidad yo no podría tomarla desde el punto de vista desde mi ética profesional, porque desde mi ética personal yo 1000 veces preferiría salvar a mi familia. Muy bien. Entonces, pero estamos más allá, tú eres una persona que estás, no sé cómo le llaman, operarios de tren. ¿Activarías o no activarías la palanca ya con esa modificación? Adriana. Pues es que si me pongo desde la perspectiva así, yo no activaría la palanca porque yo tengo mi ética personal con mi familia. Entonces, bajo ese contexto de ética, yo salvo primero a mi familia, aunque sé que salvaría menos personas. Muy bien, gracias estamos en este ejercicio. Baja la mano virtual a alguien que no haya participado. Por favor, sea sincero lo que realmente está pensando, porque si no, no podemos entrar a esta valoración ética que estamos tratando de construir. Ana Elizabeth Alvarenga, adelante. Ayúdenos, por favor, en esta decisión. Buenas noches, doctor. Yo pienso que basándonos en el concepto de ética, no hay diferencia entre ética profesional y ética personal, porque la ética es un concepto universal en el cual nos enseñan ciertos valores. Entonces, esos valores no tienen que cambiar dependiendo de a quién sean aplicables, ¿verdad? En este caso sería a lo profesional o a la familia. Entonces, en mi punto de vista, yo buscaría la manera de salvar a todos como operaria del tren para no tener que tomar esta difícil decisión. Tienes solo dos opciones: activar o no activar la palanca. Si activas la palanca, se desvía el tren y se va hacia tu familiar muy cercano y querido. Y si no la activas, se salvan, ¿verdad? Si la activas, se va a tu familiar. Si no la activas, se va hacia las 5 personas. Pues entonces ahí me tocaría tomar la difícil decisión de activar la palanca. Para que se salven las 5 personas, porque hasta tendría consecuencias el no hacerlo.
Muy bien, gracias, te agradezco tu intervención. A ver, adelante, Mirna González. Bueno, yo tengo un argumento basándose en lo que se ha estado dando con respecto al aceptar los pacientes de UCI. Por ejemplo, hace muchos años atrás me contaban los intensivistas que en la anterior jefatura tenían estipulado que ciertos diagnósticos o sea, no eran opción para ingresar a UCI. Si ya tenían alguna cardiopatía crónica, hidrocefalia, alguna PCI, esos pacientes, o sea, no eran candidatos a UCI. A diferencia de ahora, que hay, pues sí, han cambiado leyes, han cambiado jefaturas, que ahora independientemente del diagnóstico que sea del niño, tiene derecho a ingresar a UCI. Y aunque eso implique que el niño ya vaya, e incluso con una muerte cerebral, porque ya nos han llegado así, que en el TAC se ve pues, pues lo que le ha salido al niño, o sea, tiene derecho a ingresar a UCI. ¿Qué quiero determinar con esto? Que ellos manejan la ideología de que ingrese y se va a dejar evolucionar. Ha pasado incluso hasta 2, 3 días que el niño hipotenso, bradicárdico, frío, que incluso nosotros hasta le ponemos dispositivos para inducirle calor, porque fríos totalmente, pero el monitor todavía marca signos vitales. Entonces, por ende, tiene derecho todavía a que se le dé la atención, se le toman exámenes, se le toman estudios, se le da seguimiento. Entonces, ¿con qué quiero caer a esto? De que todos tenemos derecho a recibir una atención. Entonces, en mi caso, yo pensando, yo no accionaría la palanca y que evolucione el resultado de cada uno de cómo termine la circunstancia, para no tener ese criterio de clasificación, digamos, al momento de que se salva uno, se salva uno, pero se pierde otro. Entonces, que ingresen por igual y que se dejen evolucionar a como determine. Es en la UCI. ¿Aquí le activaría la palanca o no la activaría? No. No No. la activa, entonces fallecen las 5 personas y se salva su familiar. No, ok, usted dígame. No, Usted diga. así es. Entonces, no, porque yo había entendido que era por igual en si no se accionaría, así había entendido yo. No, si no se acciona, el tren no se desvía y mata a las 5 personas. Ajá. Y si se activa, se desvía y fallece una persona, que es un familiar muy cercano suyo. ¿Qué decisión tomaría, Mirna? Pues al final, como le digo, es bien difícil la decisión, pero Sin si ninguna uno duda. va con respecto con el, por decirlo así, con el análisis de tener el menor daño, sí ¿Sí? sería de activar la palanca. Para que se desvíe y fallezca solo su Ajá, familiar. sí. Le agradezco Sí. por su participación. Unas 2 últimas intervenciones, ¿verdad? Mayra Fuentes, ¿cuál fuera su decisión directa? Sí, yo activaría la palanca para que se salve mi familiar, porque aunque no la active y se salven las otras personas, siempre voy a ser juzgada porque alguien murió. Así que salvaría a mi familiar. Muy bien. Y Arriesgándome. vamos a entrar en una situación muy fuerte. ¿Qué familiar suyo había pensado que se va a salvar? Mi hijo. Vaya. ¿Qué edad tiene su hijo? 2 años. Vaya. Es difícil en ese caso. Le comprendo. Gracias, Mayra. Sí. Mónica Solís, adelante. Mónica Solís, se nos perdió creo que se le cortó, ¿verdad? Veamos lo que nos dice la teoría.
La adaptación de la versión clásica de 1967 de la filósofa Philippa Foot plantea el problema: escoger la acción que salvaría más vidas, o sea, desviar el tren, o la opción que evita que causemos la muerte intencional, no desviar el tren. Ese es un aspecto de una valoración ética que hemos tratado de desarrollarla en esta clase y que tiene repercusiones y tiene valoraciones que implican su entorno, que implican la forma de cómo usted mira al mundo. Los análisis éticos para resolver los problemas planteados te orientan a que la evidencia empírica, o sea, la de los hechos, son descriptivos, pues describen la realidad que se sucede a nuestro alrededor. La ética es normativa, pues se ocupa de dilucidar qué debemos hacer si nos encontramos ante estos hechos. Es necesario conocer los hechos para iniciar los análisis éticos, pero los hechos por sí solos no pueden resolver el problema ético de cuál es la decisión correcta. La decisión correcta la va a determinar usted. Pero si usted decidió que fuera su familiar y usted corre a darle el abrazo a su familiar, ¿qué creen que le dijera a su familiar si está viendo que fallecieron 5 personas en lugar de ella? ¿Le va a decir muchas gracias o le va a cuestionar, dependiendo de lo que le ha enseñado su familiar toda la vida respecto al sacrificio y al menor daño posible? Son aspectos que usted se tiene que responder. Obviamente la compañera no, porque su bebé tiene 2 años. No le puede responder eso. Por eso se salvó que le preguntara. Pero si yo escojo a mi papá de salvarlo y yo corro después a darle el abrazo y mi papá mira que han fallecido 5 personas, ¿qué creen que me hubiera dicho mi papá? Yo tengo la respuesta. Ustedes tienen que hacerse la suya. Esa es la ética. Y cómo el personal de salud estamos permanentemente haciendo valoraciones éticas. Y para esto usted se tiene que también entrenar. De lo contrario, la primera decisión que tome va a ser basada en criterios externos o lo más apresurado posible. Los problemas de la ética se caracterizan por no tener una solución obvia. Y a menudo sucede que todas las opciones disponibles son malas y debemos encontrar la solución menos mala. La ética es distinta al cumplimiento del marco legal vigente, códigos, leyes y normas técnicas, porque te exige más allá y llega hasta tu íntima convicción. Y la tranquilidad del final del día que has tomado la mejor decisión posible. De eso se encarga la ética. Pero entonces, ¿cuál es la relación de la ética con el marco legal? Hay cuestiones éticas que la ley, o sea, el marco legal, no puede ni debe de responder. Ejemplo, sabemos que no está bien malgastar el papel o cualquier insumo, ¿verdad? Pero la ley no puede fiscalizar el uso de cada persona hace a dicho recurso. Bueno, ahora ya ni papel hay en los establecimientos, pongamos otro recurso, ¿verdad? El agua, ¿verdad? No vas a desperdiciar el agua, dejar abierto el grifo y que caiga el agua, ¿verdad? Y la ley no va a llegar hasta eso. La obligación requerida por la ley es solo una de las dimensiones de la ética. O sea, la capacidad que usted tenga para conocer el marco legal, aplicarlo y ser una fuente de certeza jurídica como gerente en salud, solo es un componente de la ética en general, que conlleva todas las valoraciones que usted haga
durante el día. Para cumplir con su labor, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas: la metaética, la ética normativa o deontología y la ética aplicada, cada uno con sus características. Vamos a hacer o a tratar de dar una aproximación a la ética normativa y deontológica que nos permita orientar las decisiones en el ámbito de salud basadas en teorías de la virtud, el deber y de las consecuencias para construir mejores escenarios. Pero debemos de tener claro la importancia de la ética aplicada, porque es la operatividad de las decisiones a nivel profesional o a nivel de ambientes empresariales o ética aplicada al medio ambiente, a los grupos sociales, al juego bonito, al ámbito deportivo y así a cada uno de los ámbitos que como sociedad humana nos expresamos. Y por supuesto la metaética, que te permite hasta vincularlo a enfoques psicológicos para la determinación. Ya no mencionaba Johnny, si no me equivoco, aspectos de la metaética, porque van más allá y dependen de muchos aspectos psicológicos y de cómo tú te sientas. ¿Qué vamos a entender por metaética? Estudia las teorías éticas en sí mismas y analiza los significados atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien o de la felicidad o de lo deseable? ¿Cómo puede ser posible que la felicidad esté determinada por el consumo de bebidas alcohólicas y cerveza cuando un equipo gana o pierde? ¿Cómo es posible que se considere que es algo bueno el hecho de llegar rápido a mi trabajo incumpliendo las normas de tránsito? Eso se encarga la metaética. La ética aplicada analiza las aplicaciones de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Por ejemplo, cuando la bioética, la ética ambiental, la ética comunicacional se aplica a un ámbito concreto. Y es importante tenerlo claro porque se recuerdan los estudios de aplicación en el derecho sanitario, que se va a los establecimientos de salud a ver si realmente conocen la normativa institucional de un tema en particular, y ahí vas a ver si lo conocen o no. La ética aplicada es de igual forma poder determinar la aplicación práctica en un ámbito de conocimiento o de accionar humano y cómo ésta enaltece y te permite una mayor convivencia, te permite aspirar a niveles superiores de desarrollo. Y la ética normativa o de deontología, que es lo que vamos a tratar de ver en una clase de manera específica, establece principios para guiar los sistemas de normas y deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, la llamada regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Entonces, este cuadro se lo voy a compartir en clase, en esta clase, y voy a tratar de que, por favor, léanlo, porque te ubica el ámbito de la metaética en su definición, te ubica también en el componente del campo de acción, cómo es el actuar correcto y los juicios morales en cada una de estas ramas. Los invito a que lo estudien a profundidad, que les va a servir a la hora de las valoraciones éticas ante los problemas que se le presenten en el ámbito gerencial. Porque
te da una definición clara de cada una de estas subdivisiones de la ética y te permite complementarlas en la medida que sea complejo para las decisiones que se presenten en un situación específica en un establecimiento de salud o en su vida en general. No tenemos ahorita tiempo para desarrollar la ética y moral. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. No lo quiero ver rápido, pero sí voy a pedirles que ustedes en la siguiente clase iniciemos con la discusión. No la vamos a iniciar con la discusión. Vamos a ver primero ética y moral, porque si no nos podemos perder. Pero miren el caso de Beatriz en El Salvador. Es una paciente de 22 años, campesina, por lupus. Presenta su segundo embarazo con feto anencefálico que se encuentra con complicaciones que ponen en riesgo su sobrevivencia debido al embarazo y una nefropatía lúpica con exacerbación de artritis reumatoidea que provoca dolores intensos y rigidez. 22 años, secundigesta, ¿verdad? Tiene antecedentes de preeclampsia. Solicita la interrupción del embarazo, o sea, aborto, para mejorar su pronóstico de sobrevivencia y poder cuidar a su primer hijo que vive en un cantón en la zona oriental del país. ¿Qué opinan? Tomar en cuenta para esta opinión la perspectiva legal, ética y moral. Por favor, vayan a investigar de aquí para el sábado el caso de Beatriz en El Salvador y le vamos a aplicar la perspectiva legal, ética y moral en la siguiente clase. Les agradezco la atención y espero que esta primera aproximación ética les sirva, vaya acumulando para las próximas clases y podamos ir construyendo valoraciones éticas desde la perspectiva gerencial. Y con esto ustedes se diferencien como gerentes en salud que cumplen con el principio de legalidad y que toman en cuenta la ética en sus decisiones. Muy buenas noches y muchas gracias. 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 Buenas noches. Ahí estamos. Buenas noches. Óigame, Gracias. Buenas solo, noches. Y había el compañero Edgar Sánchez, ¿verdad? No sé si alguien más, yo estoy pendiente de entregarle un libro. No sé si alguien más se anotó que estaba interesado, Edgar. Muy bien, entonces quedamos coordinados para entregarte. Quedamos así. Buenas noches, nos vemos el sábado a las 4. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.